Atravesamos como nación un nuevo periodo convulso e incierto en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, que al parecer acarreará una recesión económica inevitable. Después del surgimiento y caída sucesiva del Estado aristocrático 1760-1830, del Estado oligárquico 1930-1968 y del Estado empresarial 1990-2016, el Perú enfrenta la mayor crisis de su vida republicana. Son dos males recurrentes en el sistema político y electoral de nuestra nación que perviven justo cuando vamos a cumplir 200 años de nuestra Constitución como República Independiente. Estos son el paternalismo y el caudillismo, ambos mutuamente dependientes y responsables de la incapacidad de constituirnos en una nación democrática y articulada. Asimismo, ambas prácticas permiten comprender el progresivo deterioro de las organizaciones partidarias en la República y la actual crisis de los partidos que, por carecer de líderes fundadores emblemáticos, por cambio generacional, juicios y encarcelamientos por corrupción y por la huida o suicidio, han dejado a su militancia en el desconcierto y el aislamiento. Por paternalismo debemos entender la tendencia a otorgar la aplicación de las normas de autoridad o protección tradicionalmente asignadas a la ley a la persona que ocupa el lugar del mandatario como padre de familia, extendiendo su potestad a otros ámbitos de relaciones sociales, tales como la política, la vida social y el mundo laboral. Presupone una reducción de la libertad y autonomía de las personas o grupos sujetos sometidos a un trato paternalista. La justificación ideológica utilizada es la creencia de la obtención por vía natural de dicha condición, obviando los mecanismos democráticos y legítimos establecidos. Esta práctica constante en el proceso histórico de nuestra formación social induce al otro fenómeno recurrente, el caudillismo. Este, como fenómeno político y social, surge en el siglo XIX en América Latina a partir de la aparición de líderes carismáticos que en cada país asumen una forma de acceder al poder y llegar al gobierno en base a su retórica y promesas irrealizables. Así utilizan mecanismos informales y difusos para obtener el reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes. Estas depositaban en el caudillo la tarea de la realización de sus intereses de conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. Para la usurpación de las demandas de la mayoría, el caudillismo fue clave, así como para la transformación de la democracia en dictaduras. Las disputas y luchas internas entre los partidos políticos tradicionalistas no giraba en torno a la eliminación del caudillismo, sino en la forma o modalidad escogida en cada oportunidad. El poder de los caudillos se sostiene en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Sin embargo, este apoyo masivo casi siempre se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado se veían frustradas y se decidía seguir a otro caudillo que lograra convencer de su capacidad de mejorar el país o la provincia o el departamento. Este fenómeno se dio en América Latina durante prolongados periodos de su historia republicana. En algunos casos, desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición y estancamiento económico y político. Pero en otros canalizó las primeras modalidades democráticas y federales en las repúblicas latinoamericanas, así como proyectos de desarrollo autónomo frente a las expresiones políticas en la república neocolonial. Ambas tendencias presentes en nuestro proceso histórico como república independiente descansan en la inmadurez de los sectores sociales y las clases dirigentes, que tienden a asumir la acción política de gobierno como la extensión de sus prácticas familiares y personales. Dicho en términos coloquiales de nuestra habla popular, creen que el Estado es su chacra, su asunto,
su propiedad. La consecuencia de esta cosmovisión arcaica y premoderna del sistema democrático de una nación adquiere su justificación a través de dos distorsiones ideológicas arraigadas en la perspectiva de las organizaciones políticas en el Perú: el populismo y el asistencialismo. Expliquemos brevemente ambos términos. Según la Real Academia de la Lengua, el populismo constituye una tendencia política que pretende atraer a las clases populares. Remonta su origen al narodnismo, movimiento ruso del siglo XIX, que actuaba como guía para los movimientos democráticos rusos de ese siglo. Como concepto difícil, designa realidades muy diferentes. Para algunas corrientes de las ciencias sociales se concibe como una ideología que se basa en la diferenciación y la oposición dualista entre pueblo, considerado soberano, y la élite, que se concibe como expresión de la desigualdad política no deseada. Por otro lado, el empleo del término populista se hace habitualmente en contextos políticos y académicos de manera peyorativa, sin que la palabra se desprenda por sí misma de una evidente identificación ideológica, sino estratégica entre el espectro izquierda-derecha. Muchos piensan que el populismo constituye una corriente política con características objetivas y destacan sus aspectos supuestamente positivos, como la simplificación dicotómica, el antielitismo, propuestas de igualdad social o que pretendan favorecer a los más débiles, el predominio de los planteamientos emocionales sobre los racionales, la movilización social, etc. También el caudillismo implica el asistencialismo, es decir, la acción o conjunto de acciones que promueven las instituciones estatales o privadas con la finalidad de prestar ayuda, brindar favores o donar a individuos o grupos de individuos en condiciones de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente, recursos o dinero, con la intención de despertar su adhesión electoral y política. Se basa en el principio de filantropía, es decir, en un acto desinteresado y supuestamente solidario, pero adquiere formas de obligación para los gobiernos elegidos que contraen los nuevos gobernantes con los ciudadanos que han votado por ellos. Evidentemente, después de décadas de estas prácticas en el sistema político y electoral del Perú, el resultado ha sido la profunda crisis de los partidos políticos tradicionalistas y la proliferación de nuevas organizaciones que no logran su consolidación precisamente porque no abandonan totalmente las prácticas indicadas, lo que se traduce en una diáspora y dispersión electoral evidente en los últimos años. Los primeros en anunciar hoy sus candidaturas han sido los mercaderes del capitalismo y los lacayos de la corrupción organizada. ¿Cómo evitar tropezarnos con las mismas piedras, promesas? ¿Por quiénes votar en forma consciente y responsable? Consideramos que hay 3 puntos claves que debemos exigir respondan todos los candidatos futuros. Debemos darle la palabra a cada uno para responder y comprometerse a mantenerla frente a estas preguntas. ¿Impulsará la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución para el Perú? ¿Asumirá la inclusión de un referéndum para la revocatoria presidencial a los 2 años del mandato, de manera que si no ha cumplido con lo prometido, se convoque a nuevas elecciones? ¿Profundizará la reforma judicial, electoral, política, educativa y sanitaria? La campaña ya se ha iniciado. Formulemos estas preguntas por todos los medios disponibles para separar la paja del grano en las próximas elecciones de abril del 2021 y no otra vez tropezarnos con la misma piedra. Promesas, promesas que después no cumplen.